clasificación está contra Mazatlán, contra Puebla, contra esos equipos que nos estamos peleando y rascando el último lugar ahí. Hola amigos de Pasión Femenil, ¿cómo están? Pues bueno, vamos a hablar ahora del Querétaro. Este equipo que al momento se mantiene en el último lugar de la tabla, tiene 0 puntos y tiene ya una diferencia en anotaciones de -13, ha recibido 14 goles y solamente ha podido meter un gol, que fue a las Tuzas del Pachuca. Y pues ha llamado la atención porque en los últimos dos juegos ha recibido 7 anotaciones, ¿no? Por parte de las Tuzas y por parte del América. Es un club que Querétaro, pues prácticamente desde que también comenzó en la apertura 2020, solamente en el 2020 se metió a la instancia de la liguilla y posterior ahí ha sido un equipo pues que se mantiene como regular, pero como un equipo que compite del noveno hacia abajo, ¿no? Que le alcanza para competir un Mazatlán, a un Puebla, a un Atlético de San Luis, en su momento un Santos, a un Atlas, ¿no? Ahí está peleando el conjunto del Querétaro, que sus peores torneos fue en la Apertura 2022 cuando consiguió solamente 12 puntos y entre sus mejores torneos está justo su primer torneo en la Apertura 2020 en donde consiguió 26 unidades, producto de 7 ganados, 5 empates y 5 derrotas, pero entendiendo que en el 2020, pues bueno, el 2020 tenía un panorama diferente porque había equipos que apenas estaban empezando a armar el femenil, había equipos muy consolidados, había equipos fuertes, pero todavía le alcanzaba a ciertos equipos para sorprender, como en su momento lo hizo Mazatlán, en su momento lo hizo pues el Querétaro, ¿no? Pero bueno, Fernando Samayoa, el estratega actual de los Gallos de Querétaro, que en su momento dirigió al Atlas y que en su momento también dirigió al Atlético de San Luis, habló de algo que es importante y que creo que no podemos perder de vista, y es que decía él que prácticamente la base de su equipo son jugadoras de los 20, 21 años, o sea, es una generación muy joven que el club está armando, entendiendo que el club no tiene las posibilidades de poder traer a jugadoras pues un poquito más de renombre y sobre todo de pagarles, ¿no? Por los salarios. También él decía que comparado con plantillas como América, una o dos jugadoras de lo que le paga América, se pagaba la plantilla del Querétaro y entonces ahí sí es sorprendente porque todavía sigue habiendo equipos a los cuales las jugadoras reciben un salario muy, muy, muy pequeño, ¿no? Entendiendo que pues todo va como de la mano, ¿no? Es un eslabón, pero si les parece, escuchamos lo que dijo Fernando Samayoa. Contra equipos fuertes, donde siendo muy sincero, el partido hoy, este tipo de encuentros, hay de dos y los vamos a ver, ¿no? O sea, desde que llevo tiempo trabajando en el fútbol femenil, a lo largo de todo este tiempo, desde en el universitario, o hay dos resultados en este tipo de partidos fuertes, o les ganas o te golean. ¿Por qué? Porque no estamos a la par, en la realidad. La realidad de las cosas es que del fútbol femenil en México, del 8 para abajo, está muy marcado la vertiente. Nosotros también la clasificación está aquí. También por eso no tiro la toalla ni lo voy a tirar porque la clasificación está contra Mazatlán, contra Puebla, contra esos equipos que nos estamos peleando y rascando el último lugar ahí. Nos damos cuenta de la plantilla, económicamente lo que ganan y por supuesto nosotros como cuerpo técnico también somos responsables de que las cosas no están saliendo, ¿no? Pero sí tenemos que darnos cuenta nosotros también, los que estamos inmiscuidos en esto, es que la plantilla que está allá, con una o dos nos pagan la plantilla que tenemos nosotras, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias nos tenemos que ser realistas de dónde estamos y afrontar esas finales contra los equipos que nos estamos peleando en la clasificación. Estos equipos para mí son de preparación a liguilla, y los equipos de finales son contra los que te acabo de decir, que nos estamos peleando el octavo hasta el 16, ¿no? Aquí la parte de los salarios sí es importante porque por más de que se ha tratado de lograr un salario igualitario en el sentido de que no se desfase, ojo, no es igualitario al fútbol femenil, porque entendiendo que son productos diferentes, o sea, son espectáculos diferentes, todo va en condición de lo que el espectáculo genera, ¿no? Pero lo que sí se trataba con esta iniciativa que se quedó en el Senado y que en su momento se hizo como un boom porque la gente decía, no,
¿cómo le van a pagar lo mismo que a los hombres? No se trata de pagar lo mismo a los hombres, sino de generar un salario que pueda ser competitivo para lo que las jugadoras están haciendo, ¿no? Si hoy tenemos un salario mínimo de más de 8,000 pesos para que la clase trabajadora pueda solventar sus gastos, comer, pagar sus rentas y tener prácticamente una vida como la han catalogado, que con ese salario te alcanza, bueno, eso es lo que se buscaba, que el salario de las jugadoras fuera un mínimo para que ellas pudiesen tener esta solvencia económica y no entonces buscar otros trabajos, porque hemos conocido historias de jugadoras que hacen un sinfín de cosas, ¿no? Aparte de estudiar, tienen que jugar fútbol y además tienen otro emprendimiento, tienen un negocio familiar, trabajan en otro lado para que entonces los dos salarios complementen lo que ellas necesitan para que les alcance a vivir, ¿no? Porque hay equipos que aparte no tienen casa club, hay equipos que aparte las jugadoras no son de ese estado y tienen que pagar una renta y por eso luego terminan juntándose 4 o 5 jugadoras en una misma casa para poder vivir, porque si no entonces pues lo que les pagan se iría directamente a la parte de la renta y ahí sí es importante que yo creo que en las asambleas que ya hay de la femenil se aborde esta problemática de saber cuál es el mínimo que una jugadora tendría que ganar, porque si se acuerdan, hace algunos años, cuando se dio a conocer este pacto que había firmado con los del pantalón largo, en donde una jugadora ganaba, depende de la edad, ¿no? Pero estaban entre los 1,500 y 3,000 pesos como máximo lo que ganaba una futbolista, 3,500 y luego 7,000. O sea, díganme quién en su sano juicio hoy vive con 7,000 pesos mensuales. La realidad es que no. O sea, 7,000 pesos mensuales ni viviendo en tu casa te alcanza, ¿no? Entonces, ahí está la disparidad, obvio. No es problema de las jugadoras. Creo que la directiva también se tiene que preocupar, ocupar, generar patrocinadores, ¿no? Generar un ingreso por parte de televisoras, que Querétaro lo tiene porque hoy está con Caliente, hacer clic con la afición para que tu afición vaya y te vea, ¿no? Todo va en consecuencia. Si no tienes buenos resultados, pues la afición se empieza a desmotivar y se empieza a alejar de los partidos. Si los horarios son en horarios complicados, si son en días que la gente no puede ir, entonces todo eso va mermando, pero bueno, chamba de la Dirección Deportiva de Querétaro hacerlo, y también de vez en cuando pues tratar de traer a alguna jugadora que te ayude a lograr los objetivos y que el planteamiento no sea pues solamente peleo con los que me alcanzan y para ellas jugar contra Tigres, contra Pachuca, contra Rayadas es como enfrentarse a un partido de liguilla, partido al que por cierto pues decía Fernando Samayoa que parece imposible que puedan llegar, ¿no? Porque yo lo he comentado, si sigue pasando lo mismo, esto se va a tornar hasta en un ambiente complicado como sucede en otras ligas en donde siempre ganan los mismos, ¿no? Tigres, Rayadas, América. Tigres, Rayadas, América, de vez en cuando Chivas, de vez en cuando Pachuca llega a la final, pero siguen ganando los mismos. Y entonces, ¿en dónde está la competencia? ¿No? Algo se tendría que revisar aquí para que ayudar a los clubes. Ojalá que ese tema de querer centralizar los partidos de la liga ayude para que todos los equipos al menos reciban un ingreso fijo. Ya sé que eso no le conviene a ciertos equipos, pero hay otros equipos que ya su producto es más rentable, vendible y que ya le pueden sacar más dinero, pero hay equipos a los cuales todavía no les pueden sacar mucho dinero. ¿Ustedes qué piensan de lo que sucede con el Querétaro? Síganos.